Bienvenidos de nuevo, estimados estudiantes. En la sesión de hoy pues, vamos a hablar de uno de los temas que son más importantes dentro de una investigación. Se trata del marco teórico. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto nos va a dar la pauta para que nosotros podamos guiar, para que nosotros podamos desarrollar nuestras competencias y pues nuestras propias ideas en una investigación. En primer lugar, pues vamos a ver el objetivo de esta sesión. Por un lado tenemos que es definir la introducción de una investigación y sus elementos. También conocer las preguntas que facilitaran la redacción de esa introducción. Así también pues cómo definir las funciones de un marco teórico y conocer las etapas para la elaboración de ese marco teórico. Bueno, quizás pues a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, pero pues ¿por qué se involucra aquí la introducción? Bueno, pues la introducción es uno de los elementos más centrales que nos van a permitir pues plantear un problema y a su vez pues nos va a permitir referenciar todos los trabajos que de alguna manera pues han abordado ese tema, el tema pues que ha sido nuestro interés o el tema que nosotros pues nos vamos a plantear a futuro para esa investigación. En ese sentido, pues tenemos que contemplar que la introducción es una forma lógica de plantearse un problema de investigación. Este apartado, pues en relación a la introducción, es muy interesante, ya que existen diferentes perspectivas con respecto a cómo debe ser su redacción. Ya que ciertamente, pues si bien nos introduce precisamente a un tema, de alguna manera pues también trae hacia nosotros pues como una serie de perspectivas con respecto a lo que se ha abordado en ese tema. Pero pensemos, por ejemplo, en otro tipo de introducción, que es esa introducción que se plantea al final de una investigación, que pues hasta cierto punto nosotros ya hemos avanzado en ella, ya pues la estamos trabajando y quizás pues ya la hemos concluido. En este caso, pues la introducción ya en términos reales debe elaborarse al final y pues quizás haya alguien que diga, bueno, pero ¿por qué pues hasta el final se vaya a plantear la introducción? Pues realmente, ¿por qué? Porque es hasta que nosotros hemos desarrollado pues toda la investigación, todo el tema, detalle a detalle, que nosotros pues realmente podemos hablar en términos generales de esas corrientes teóricas que pues han surgido con relación a nuestra misma problemática. Y quizás también podemos hablar pues de la forma en que nosotros la vamos a abordar, la forma en que nosotros pues vamos a desarrollar nuestros objetivos, nuestros capítulos, por ejemplo. Si fue, por ejemplo, una investigación de tesis, o quizás, ¿qué vamos a decir si fue una investigación científica? Entonces, pues, ¿de qué apartados nosotros vamos a hablar? ¿Qué metodología vamos a utilizar? Pues en este caso, en la introducción, lo que yo hago es que sistematizo toda esa información que ya trabajé y es por eso pues que se sugiere que se haga al final. Cuando pues estamos hablando de una introducción para que nos la planteemos en un marco teórico, pues esta se elabora en una etapa inicial en la cual nosotros pues vamos a ir desarrollando ciertos conceptos que a lo largo de nuestro marco teórico pues se van a ir precisando poco a poco. En ese sentido, pues vamos a revisar los elementos de la introducción a la investigación y pues en principio tienen que ser los antecedentes, ¿sí?, de trabajos en los que pues se va a fundamentar esa investigación actual que nosotros vamos a realizar.
¿Qué son esos antecedentes? Pues bueno, esos antecedentes son esas investigaciones que han abordado otros teóricos, ¿m? O que se han abordado en la práctica. Pues ya que tenemos que recordar que un objeto de investigación pues no solamente es teórico, ¿sí? Sino pues que ese también puede ser abordado por distintos enfoques. Un mismo tema pues también puede ser abordado con otro objeto de investigación. Se puede pues también abordar desde diferentes disciplinas de la ciencia, por ejemplo. En ese sentido, pues es que nosotros tenemos que hacer una revisión de la mayor cantidad de artículos, de libros, de escritos. Recuerden que pues son artículos científicos los que se deben de revisar y pues en lo posible tener una gran cantidad de documentación a la que pues mayor probabilidad tengamos de acceder, pues así de esa manera podemos justificar nuestro objeto de investigación. Así pues tenemos que también tener en consideración que para el desarrollo de un marco teórico se deben de tener pues elementos como lo son algunas preguntas que pueden pues facilitar esa redacción. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Pensemos, por ejemplo, en algún problema de investigación específico. Supongamos, por ejemplo, que queremos ver un estudio neurológico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pérdida al color? Ese síndrome que es conocido, no sé si ya lo hayan escuchado en alguna oportunidad, la acromatopsia, que pues no, realmente no se tiene, no se puede ver el color. Entonces, ¿qué tendríamos que nosotros hacer? Tendríamos que, pues sí, primero ver todos esos estudios, ¿sí?, que ya se han hecho en ese ámbito neurológico. O si se ha presentado, por ejemplo, alguno en el ámbito social. Podríamos, por ejemplo, pensar en investigar estudios sobre la histeria, ¿m? Que se hacían a finales del siglo XX. Incluso pues podríamos también recurrir a eso y quizás de tratar de dar como una explicación de lo que se da ahora, en este momento, cómo se veía antes, cómo se está viendo ahora. O quizás, bueno, otro ejemplo podría ser la noción de la locura, ¿m? Que es un tema pues muy interesante. Hay un autor que se llama Michael Foucault, que pues aborda ese tema desde una perspectiva muy interesante y cómo pues se va a cómo diferentes instituciones empiezan a desarrollar este tema y cómo a crear instituciones para hacer contención de las personas que tenían alguna alteración mental o que quizás si bien no la tenían, pues de alguna manera existían como para tratar de darle solución al problema de las personas que tenían situaciones como complejas y crearon una institución de psiquiatría de temas mentales en Ciudad de México que se llamaba La Castañeda, ¿m? Que era pues realmente un hospital psiquiátrico. En esa época, pues lo que hacían era reclutar gente que de alguna manera era vista como personas que contaminaban a la sociedad. O sea, para ellos una persona que tuviera algún problema mental, pues ya estaba contaminando a la sociedad. Entonces lo que hacían era que pues esta gente la reclutaban ahí, aunque no necesariamente pues tuviesen algún problema de trastorno mental. Entonces, pues tendríamos que hacer realmente toda una revisión, ¿m? Por un lado, quizás médica y también, por otro lado, sociológica, o sea, son diferentes puntos de vista. Quizás también alguna revisión antropológica
para abordar ese tema. Y es por eso pues que nosotros debemos tener claro qué tipo de investigación nosotros vamos a hacer, porque desde nuestra introducción pues lo vamos a tener que ir dejando claro. Si nosotros podemos, por ejemplo, pues con respecto al tema de la locura, manejar que existen diferentes formas en las que se ha abordado, como les decía, desde diferentes disciplinas, como pues la antropología, la neurología, la psicología, pues tal vez mi tema de interés no fuera propiamente uno de estos, sino que podría ser quizás pues algo puramente económico. Por ejemplo, yo querer saber pues qué gastos representaban para esa época y que actualmente pues representan ese tipo de enfermedades mentales, por ejemplo, aquí para Colombia. Entonces, pues yo qué hago? Desde mi introducción, pues yo debo ir delimitando de forma teórica qué estudios se han hecho en ese ámbito económico, que es, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Yo no quiero que sea desde un ámbito médico, desde un ámbito neurológico, sino desde el económico. Entonces, tengo que ver si son muy pocos la documentación que encuentro o quizás encuentre, si pueda encontrar documentación, ¿sí? Eso pues me va a dar pauta para yo desarrollar mi investigación. Así pues, tenemos que guiarnos para determinadas, perdón, por determinadas preguntas, ¿sí? Para poder hacer esa redacción y esa elaboración de este marco teórico, que pues como les indicaba, como antecedente, pues tiene esa introducción. Entonces, pues para nosotros definir nuestra introducción, tenemos que comenzar por ver pues qué se ha dicho sobre el tema. ¿Mm? ¿Quién ha hablado de ese tema? Ya lo decíamos pues hace un momento. A lo mejor yo no quiero ver pues la locura, yo quiero ver por ejemplo ese problema de la locura desde el ámbito económico. Entonces pues yo voy a conocer lo que dice el autor, quizás si me sirve o no. Y si no, pues yo qué análisis yo le voy a dar a esa información. ¿Mm? ¿Qué estoy yo viendo en ese escrito? Eh, que, que está diciendo él pues, sobre la historia de la locura en esa época. ¿No? Cómo esa información me puede apoyar pues a yo poder argumentar mi idea de hablar, pero desde el punto económico. Entonces, pues además de este autor que les menciono, de Michael, pues, ¿quién otra persona ha hablado de ese tema? Y pues así yo puedo ir realmente y revisar otros textos. Así pues yo puedo ir viendo cómo es que ese tema realmente pues ha sido estudiado en términos meramente médicos o sociales o estadísticos, si hay alguna estadística, por ejemplo, demográfica que quizás pueda pues encontrar algún archivo indagar pues esa información y decir, bueno, qué se ha estudiado, quién lo hizo, cómo se ha estudiado esto en particular, que yo quiero ver, ¿no? O sea, mi tema económico, quién lo ha estudiado, qué son pues esos factores económicos, si quizás en algún momento se aplicó un cuestionario, un test, una encuesta, o quizás si fue algo pues que no se tomó en consideración en esa época. Y pues así yo también puedo ver este estudio en términos económicos y poder replantear quizás lo que yo estaba inicialmente pensando. Entonces, pues indudablemente uno tiene que irse a esas reflexiones sociológicas, a esas reflexiones antropológicas que se han hecho porque pues a lo mejor para esa época no había algún estudio económico, pues puramente económico. Y lo que sí se puede encontrar tal vez pues son estudios más sociales, ¿sí? De cómo era la época,
cuáles eran las condiciones económicas en ese momento específico. Pero pues de ahí a dar tal vez un salto, a indagar aspectos económicos de la gente que estaba en ese momento en la Castaneda, por ejemplo, pues realmente eso sería como anacrónico, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que estaría fuera de tiempo. Y aquí es donde también pues nosotros tenemos que centrarnos mucho. ¿No? Tenemos que centrarnos en nuestro presente, tratando pues siempre de evitar como esos anacronismos. Tratar de pensar pues que esas eran otras épocas, ¿sí? No situarnos en situaciones que han pasado realmente pues de diferentes maneras y en épocas muy diferentes a la que nosotros pues estamos viviendo actualmente. Además, porque sería quizás muy difícil poder encontrar toda la información de esa época, porque quizás en esa época no se le daba tanta importancia a como podría dársele hoy en día. Bueno, otra de las preguntas por las que tenemos que guiarnos es em, quiénes han estudiado este tema. ¿Qué se ha dicho, por ejemplo, ahora con respecto a la locura? O sea, en ese tiempo que decían, pero ahora, ¿qué se ha dicho? Hay una investigación muy interesante, por ejemplo, que la hicieron desde la divulgación de la ciencia, que pues bueno, habrá quien diga que si es investigación o no, ¿no? Pero pues, o sea, si es una investigación científica o si simplemente es divulgación de ciencia. Pero bueno, pues hay una comunicóloga mexicana que ha abordado precisamente ese tema de la locura, pero lo ha hecho desde otra perspectiva. Lo ha hecho insertándose en un ámbito que es un hospital psiquiátrico. Y a partir de eso, pues ella comienza a desarrollar una serie de planteamientos de cómo se vive la locura, pero pues estando dentro de ese hospital, que pues de alguna manera nos permite un enfoque distinto al que estaba viendo o dando el autor anterior que les mencioné. Y ella, por ejemplo, pues nos habla de experiencias mucho más cercanas, ¿no? Nosotros entonces precisamente pues tenemos que abordar esa pregunta, por quiénes se ha estudiado, no quedarnos con un solo autor, sino mirar quiénes lo han estudiado. Y en particular pues siempre tratemos de enfocarnos en lo que nosotros queremos hacer. Si estamos, por ejemplo, pues hablando de esos aspectos económicos, siempre pues tenemos que regresar a ver qué autores han elaborado esos aportes económicos o desde pues dónde se están abordando para así nosotros pues hacer, para nosotros poder proponer nuestra investigación. Otra de las preguntas pues que guiarán nuestra introducción para entrarnos en ese marco teórico será ¿cuáles son mis posibilidades de investigación en tiempo y en espacio? Eso es muy importante, chicos, porque pues aquí voy a acotar precisamente cuáles van a ser, por un lado, mis recursos, en todos los sentidos en que sean mis recursos. Por ejemplo, mis recursos materiales, para abordar pues, lo que yo quiero ver desde el punto de vista que yo lo estoy definiendo, que yo lo estoy limitando. Entonces, ver, por ejemplo, el financiamiento para saber pues cuántas cosas yo puedo hacer, hasta qué cosas puedo hacer y realmente pues qué cosas no podría hacer porque tengo ese delimitante. Lo más importante también pues son los recursos humanos, ¿sí? Con qué personas yo voy a contar, con qué capital humano yo tengo para realizar determinada investigación. Y eso pues también va a delimitar otros aspectos que son pues precisamente los más importantes, como les digo, como son pues el tiempo y el espacio. ¿Cuánto yo me voy a tardar abordando ese tema? Por ejemplo, pues vamos a seguir con el tema de la locura. Y si yo quisiera quizás adentrarme pues en ese ámbito psiquiátrico para abordar pues incluso los aspectos económicos, tendría yo que anticipar,
tendrá que, pues, por ejemplo, pensar en que tengo que hacer una serie de trámites, iniciando, por ejemplo, solo para el ingreso a la institución. Tendría que empezar a pensar, pues yo, de qué institución, a qué institución pertenezco, cómo me voy a presentar, ¿sí? Quizás si tenga que elaborar alguna carta pidiendo autorización o si quizás no lo requiera. Si sí, pues a quién tendría que dirigir esa carta. Entonces, todos esos trámites, pues hay que tenerlos en consideración, a pesar de que sea pues algún aspecto administrativo, pero pues eso también me involucra tiempo, ¿no? Y tiempo pues que a veces no necesariamente depende de mí, pero pues sí tiene que ser contemplado en ese planteamiento de mi introducción y pues de mi marco teórico. Porque pues de alguna forma también me van a afectar todo el desarrollo de mi investigación en sí, pues quizás también en el ámbito de investigaciones que a la par se estén desarrollando quizás en esa misma institución, podría pues también generarme alguna afectación. Y bueno, pues también tengo que delimitar el espacio, ¿sí? En qué lugar pues yo voy a estar, si va a ser en un hospital psiquiátrico, o si van a ser 5, o si van a ser 2, tengo que hacer esa delimitación. Cuáles son las distancias que yo tengo que recorrer, si tengo que ir al hospital o si tengo que ir, digamos, a dos hospitales que están muy distantes. ¿Con qué población yo voy a trabajar, por ejemplo? Y bueno, pues poco a poco ahí ya uno empieza a delimitar y como a dejar claro estos parámetros y pues obviamente los voy aclarando en mi introducción. Porque si, por ejemplo, yo quiero trabajar la locura en niños, pues sería realmente un absurdo si yo pues me fuera a buscar un hospital de adultos, ¿sí? Cuando pues es en un hospital de niños que yo pues tengo que realizar esa investigación. Cuando yo hago pues esta delimitación, cuando yo pienso en todos estos planteamientos, pues yo así me ahorro tiempo y pues voy ganando también espacio, voy ganando planeación, que esto pues me va a permitir tener fundamentos para mi trabajo. Por otro lado, pues también está la pregunta de cuál es mi potencial aporte para el tema. En este caso, chicos, pues, por ejemplo, tenemos que ser muy claros, ya que nosotros a veces no es porque tengamos la intención, sino que simplemente pues a veces no tenemos claro hacia dónde vamos. Entonces leemos artículos, leemos revistas, leemos proyectos de investigación, leemos algunos libros y pues ahí nosotros vamos generando muchas ideas, pero pues a veces suele pasar que esas ideas no son tan innovadoras. Pero pues más allá de que sean o no innovadoras, eh, ¿hasta qué punto de lo que yo quiero hacer debo preguntarme si ya se ha hecho realmente en otra parte? Ciertamente pues ha pasado ya desde hace mucho tiempo, ¿m? Que hay ciertos investigadores que incluso estando en países distintos y sin conocerse, pueden trabajar un mismo tema a la vez. Y bueno, pues sin querer sacan sus aportes justo en el mismo tiempo. Y pues esto realmente en algunas ocasiones ha generado ciertos conflictos para la ciencia. Con respecto principalmente a quién pertenecen esas ideas. Entonces pensemos, por ejemplo, en Darwin. Darwin con su teoría de la evolución. Entonces, ¿qué hace ese señor? Pues él va y hace un viaje muy largo, trae mucha información, pero pues resulta que también ya había alguien más que había sistematizado ideas muy parecidas a las que tenía Darwin. Y Darwin, pues bueno, ¿qué hace? Realmente se adelanta un poco y da un paso y pues quedan ahí sus teorías, ¿no? De la evolución con él. Y pues él no fue el único que realmente estaba desarrollando estas teorías. Este pues realmente es un caso muy especial, pero pues como les decía hace un momento, eso se da con frecuencia.
Y por eso es muy importante, chicos, que tengamos claro cuál va a ser mi aporte al tema. ¿M? Que nosotros pues seamos creativos, que pensemos en que ese tema no se ha abordado, ¿sí? Porque si empezamos a leer, a investigar, nos damos cuenta pues que ya se ha abordado en muchas oportunidades. Analicemos y pensemos realmente cuál va a ser mi aporte, qué es lo diferente que yo voy a poder desarrollar y no solamente pues en mi introducción, sino también en ese marco teórico que nuevo hay. Y pues además tenemos que preguntarnos, y justo es en la introducción, ¿por qué? ¿Por qué yo he escogido este tema? Una investigación, chicos, pues ciertamente es algo con lo que nosotros tenemos que comprometernos, ¿no? Pues esto nos va a implicar tiempo, nos va a implicar conocimientos, también pues obviamente nos va a llevar a quizás a desarrollar nuevas habilidades, pero nosotros tenemos que preguntarnos si realmente lo que vamos a desarrollar en esa investigación realmente nos llama la atención, realmente nosotros vamos a poder estar allí en cada uno de los detalles. Esto es, por ejemplo, pues hasta que mis objetivos sean alcanzados o quizás no alcanzados, sino también refutados, pero pues por la misma investigación. Yo voy a estar ahí hasta el final. Y bueno, pues, ¿qué es esa refutación hasta el final? Pues realmente es que a pesar de que yo haya revisado mucha literatura, por más que yo compruebe realmente, pues yo no puedo alcanzarlo, ¿sí? Y también pues de alguna manera me daría ese no alcanzarlos un determinado o un cierto resultado. Y me permitiría pues ver qué cosas obstruyen alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Y me permitiría pues también poder elaborar unas conclusiones quizás distintas, tal vez más acabadas, e incluso pues en las que yo pueda aceptar que mi objetivo no se cumplió, si no fue alcanzado, porque pues hay otras razones que yo tendré quizás en ese momento pues para justificar por qué no fue así. Entonces, pues ya que hablamos de estas preguntas, ahora pues vamos a hacer como, vamos a tratar de entender qué es un marco teórico. Entonces, pues ya hablamos de la introducción, que pues es la que nos va a dar la pauta. ¿Para qué? Pues para que desarrollemos este cuerpo teórico que involucra las perspectivas de otros investigadores, de otros científicos que ya pues han desarrollado de alguna manera conocimiento, que han dado pues aportes hacia ese tema en particular que es pues el tema de mi interés. Entonces vamos a entender como marco teórico ese conjunto de teorías que anteceden pues de alguna manera al investigador dentro de su investigación, valga la redundancia. Este proceso pues le va a sugerir preguntas que aún no se han respondido, ¿sí? Y que van pues a ser su objeto de estudio. Precisamente pues de lo que se trata es de buscar nuevas y novedosas preguntas, bueno, más que preguntas, ideas, ¿sí? A través pues de esas preguntas que se están haciendo. Aquí hay algo que quiero comentar y es que seguramente pues habrá alguien que piense qué pasa con aquel conocimiento que no necesariamente deriva de las teorías de alguien más, ¿sí? O pues de algún trabajo de investigación o que no deriva de alguna otra persona, sino que, por ejemplo, pues muy al estilo de Einstein o, por ejemplo, de Newton, ¿sí? Quizás aquí pues haya alguien demasiado innovador eh, y pues empieza a tener ideas muy novedosas, ¿sí? Muy innovadoras. Entonces, pues aquí estaríamos frente a un tipo de investigación bien creativa, ¿no?
Sin embargo, pues no, nosotros no podemos desconocer, chicos, que de alguna manera incluso esos investigadores, incluso Newton, pues ellos contaron con una carga teórica, ¿sí? Con mucha teoría, ya sea pues matemática, ya sea física, y esas teorías pues justamente les permitieron desarrollar sus teorías, generar pues aportes realmente muy importantes para estas disciplinas. Entonces, por esta razón, pues es que en términos teóricos, nosotros también tenemos que recurrir a esas teorías previas. ¿No? Y de allí, pues nosotros podemos generar esas nuevas ideas, esas pues muy, muy novedosas. O sea, por más novedosa que sea la idea, nosotros no podemos sacar a la teoría. No obstante, chicos, pues también es importante anotar que hay ciertas escuelas, ¿sí? Que son dogmáticas y que pues pueden decirnos nosotros cómo lo podemos hacer, o sea, cómo podemos hacer un escrito, cómo podemos hacer un trabajo, ¿sí? Qué debemos poner, qué no debemos poner, em, que pues de cierta manera hay algo que nos obstruye también pues ese proceso, ¿no? Porque digamos que seguir tanto también al pie de la letra no nos permite ser creativos. Entonces, pues mi invitación es a que ustedes siempre pues desarrollen sus ideas, ¿sí? Independientemente de que pues ya haya autores que han dicho cosas respecto al tema que sea de su interés, pues ustedes traten siempre de dar su interpretación, ¿sí? Con respecto pues a ese tema que les está interesando. Quizás no han abordado eso que ustedes están pensando abordar de ese tema. Quizás de ese tema se haya hablado mucho, pero desde otros aspectos y no desde el que ustedes pues tienen interés. Entonces, chicos, no tengan miedo a hacerlo, ¿sí? Los animo a que puedan desarrollar pues la idea que quizás ustedes ya estén contemplando para su proyecto final. Bueno, pues ahora entonces vamos a ver los elementos del marco teórico. Como elementos del marco teórico, pues vamos a encontrar un marco de referencia para la investigación. Ese marco de referencia, pues precisamente son ese cuerpo de teorías que van a sustentar o que quizás pues, van a dejar la puerta abierta para esas preguntas de investigación. Puede ser pues el caso que yo recupere ciertas teorías o artículos de investigación que planteen el tema que yo quiero abordar, pues como una problemática importante a tratar. ¿Sí? O bien pues que tal vez pueda encontrar que realmente no es importante, pero yo sí puedo encontrar algo que sea relevante, como les decía hace un momento, y quizás yo pueda demostrar que es relevante. Entonces, pues este marco de referencia me va a permitir eso, me va a permitir hacer ese tipo de desarrollos. Ahora, pues, si mi marco teórico, que es en lo que se va a apoyar la investigación, cómo va a ser a través de un marco conceptual, pues, ¿qué es? Es una serie de conceptos que yo voy a trabajar y me voy a enfocar en ellos para su desarrollo posterior, pues, a lo largo de mi investigación. Y pues esto también me va a guiar en todo mi proceso de investigación. Así pues, la función del marco teórico realmente es ubicar un marco de referencia que permita identificar pues, cómo ha sido esa investigación desde diferentes puntos de vista, con diferentes perspectivas, con la finalidad de qué? Pues de replantearlo. ¿No? Y replantearlo desde una óptica distinta, diferente, con una nueva mirada para que pues, yo pueda así realizar su análisis. Recuerden que pues, no tenemos que quedarnos simplemente en lo que se ha dicho. Siempre nosotros que tenemos que tratar de buscar cómo yo genero, cómo yo hago parte de esa innovación. Y pues aquí la invitación es a que sean muy creativos, a que traten de desarrollar cosas nuevas.
Ahora, pues hay distintos aspectos que se han tratado con relación a algunas teorías, por ejemplo, que se han discutido. No porque pues algunas no cuenten con los elementos de alguna manera para ser considerados científicos, pero pues pasa que existen algunos otros factores, como por ejemplo las condiciones económicas, ¿sí? Las relaciones sociales que se puedan dar, pues por ejemplo, en un ámbito científico académico. Y pues a veces eso favorece para que algunas ideas se elijan o no ganadoras, ¿no? En ese tipo de ámbitos. Pero pues en algunas ocasiones no está de más recurrir a aquellas ideas que quizás pues no han sido consideradas como ganadoras en ese ámbito científico. ¿M? Quizás encuentren algo a lo cual no se le ha dado mucha trascendencia y pues por qué hay que acudir también a esas fuentes. Porque pues en muchas ocasiones se han planteado aspectos pues que sí son innovadores, pero que tal vez pues por la época, ¿no? O por esas condiciones que les mencionaba de hace un momento, esas condiciones económicas o de relaciones pues son consideradas cosas pues como que en ese momento no se deben decir, que no hacen parte, que no deben de salir a la luz pública. Quizás pues esto puede reprimir en algunos casos pues que estas teorías sí se quemen, que no trasciendan, que queden ahí. Pero pues en algunos casos también pueden surgir de allí pues conocimientos que realmente puedan ser innovadores, que realmente pueden servir incluso pues como fundamento para nuevas teorías. Entonces también hay que pensar en que se puede recurrir a ese tipo de información que aunque a veces no se pueda digamos que encontrar fácilmente, pero también es otra alternativa de teorías que se deben analizar. Entonces, estudiantes, pues yo creo que hasta aquí vamos el día de hoy en esta sesión del marco teórico. Espero pues que esta información sea útil para ustedes, que les sirva para que ustedes pues ya vayan empezando a delimitar, a pensar en qué quieren, en qué esperan, en cómo van a hacer ese abordaje teórico de su investigación. De nuevo, pues les extiendo la invitación para que participen activamente de las actividades. Recuerden que pues hay unas fechas que también están establecidas para la entrega y participen en el foro que tenemos abierto. Quedo atenta pues a cualquier inquietud que tengan, a cualquier comentario, sugerencia o aporte que puedan realizar. Muchas gracias.